Desmontando el estigma, un podcast del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Móstoles para eliminar barreras. Capítulo 2. Conexión-desconexión. El anonimato ayuda a pensar cuando estás entre una masa humana, cada cual absorto entre todo tipo de pensamientos, algunos de los cuales no tengo ni el más mínimo interés por conocer, pero otros que sí me vergarían cierta curiosidad. Una masa humana que necesita agigantar la soledad necesaria para meditar, pensar a vivo paso, ya sea en el caminar, vencido por el ritmo de la multitud. En tal páramo, pensar es un verbo que llevará con conciencia y salud, y en su precisa cantidad es el alimento del espíritu. Lo malo es que muchos, demasiado seguramente, no lo practican. Si fuese así, doy por seguro un mejor funcionamiento del engranaje de esta masa caótica que supone este mundo, hogar a día de hoy del ser humano. En definitivas cuentas, lo de perderme por entre las aceras de la ciudad, sin un rumbo fijo, no supone novedad alguna a mí. Aunque debo decir que hacía un tiempo que no lo practicaba. Por ello, hay que recuperar las buenas costumbres, aparte de que, realizado con un fin, se convierte en una experiencia inmersiva, ese término tan de moda hoy en día. A continuación viene un conjunto de breves reflexiones, escritas en la tranquilidad de la mesa escritorio, tras el dicho largo paseo urbano, pagar que quizás causa algún tipo de interés, cosa que ni decir tiene, dejo el único juicio de cada una de las personas que escuchen estos minutos. Tan solo deseo que no provoque indiferencia, y si así es, y haciendo al menos dar una vuelta a estas palabras, pues llevar a mención apenas trabajo, como dije con anterioridad. Los paisajes no son el fuerte de las ciudades, generalmente carecen de aspecto bucólico alguno, refiriéndonos a lo que antaño fue naturaleza, hoy día reducida a su mínima expresión. No suelen ofrecer equivocadamente interés a aquellos campos que suceden o preceden a la ciudad, de ahí su habitual descuido. De hecho, claudica año tras otro, con el frente del asfalto y hormigón extendiéndose como una mancha de aceite, para albergar nuevas actividades humanas. Son estos arreones de civilización, de la más pura urbanización, como heridas de un progreso que nunca he terminado de entender, destruyendo horizontes, espacios abiertos, y que hace sino enclaustrar el aire y las almas en un cautiverio casi continuo, del cual en ocasiones huye la gente, en un peregrinaje que concluye con otro de luces nocturnas en la carretera, que precederán al inicio del ciclo y al sueño que se culminará en la próxima y pretendida oportunidad. Añadido a esto, la sociedad no es buena compañera, pues es un elemento que choca con los sueños de la gente. Imperan formas de escombreras, del enésimo remover del maltratado descampado en la basura. Desaparece tan solo para ser sustituida por el cemento y el hormigón, aunque regresará como un ciclo ininterrumpido más allá de donde fuera desterrada, formando un continuado que asfixia nuestra naturaleza y la hace cada vez más lejana de los lugares donde vivimos, estrangulando, como digo, nuestro nexo atávico con lo natural, y que existe más o menos oculto en cada uno de nosotros. Bienvenidos a una sucesión de edificios colmena entre gris y ladrillo, colores que no suelen ser muy dados a la poesía, ni atisbo de verde. No existe la gama cromática en muchos barrios, más allá, claro está, de la que te pueden ofrecer los coches aparcados en batería. Hay algunos árboles encerrados en cárceles alcorques, o escasos y sufridos parques totalmente rodeados de edificios. No hay problema, hemos ganado en luces eléctricas, atacando los ojos, desterrando la oscuridad a nuestro yo primitivo. Frío en las entrañas ante tanta luz de ciudad, frío en las entrañas, frío cielo sin fulgor. Gente corriendo todo el día, maníacas bajadas por las escaleras mecánicas, por las frías calles al amanecer, carrusel muchas veces estático de coches albergando sueño y sueños, multitud sorda y ciega con su exterior, con la meta de no llegar a sus lugares, máscaras diarias del guerrero que van oxidándose pidiendo treguas lejanas de la mundanal prisa. Obras en la carretera y en las estaciones, obras en los accesos a tu barrio, obras en tu calle y en tu escalera, obras sobre otras obras. La paciencia de espíritus cansados y envejecidos antes de tiempo y que no pueden volver a su ser. Colmenas, pared con otras abejas del gran conjunto. Unos nos conocen, a otros conocemos, pero la mayoría son perfectos desconocidos, más allá de la rutinaria y abreviada conversación de ascensor, trufada de las típicas frases hechas, cuando no aquel incómodo silencio. Porque conocemos a quienes comparten la colmena. Sería algo para valorar. Maldita cárcel del anonimato y de las relaciones alienadas de hoy en día. Poca humanidad, mucha supervivencia. Poca humanidad tiene el hormigón, el cemento, las máquinas. Mucha prisa tiene el mundo moderno.
Pocas estrellas se ven desde la ventana, pero sí mucha suciedad y poco civismo. Demasiadas cuitas y muy pocos dulzores. Tras todo esto no necesitaba escapar, una desconexión, pero un día tras otro lloviendo, apenas sin parar se dilataba mi más que pretendida huida ocasional, breve pero reparadora hasta el campo. Algo sobre más agua que ya se esperaba el alma, agarrotando el espíritu y amohinando el cuerpo. Pero tras la exhibición habitual de lluvia y un contumaz viento que ponía en serio entredicho el encaje de las ventanas, llegó la noche y dio paso a la claudicación del agua. Las nubes pasaban a una inaudita velocidad ante mis ojos, y llegó la oscuridad relativa del cielo, no aquel gris blanquecino, triste y siniestro por reiterado que huía de mi visión. Sí, las estrellas volvieron a emerger, como diminutas victorias brillantes, de nuevo en su lugar, como vigías nocturnas que nos habían ido, aunque así lo pareciese. Creo que era momento de hacer aquel viaje, y acompañado, bajo la luz del flexo, rematando con estas líneas en la noche, y con la vista queda hacia los bloques de pisos en el horizonte, así lo decidí de todas y por todas. Creo que era hora de descansar y dejar unas horas esta crónica. Descansé con el fondo sonoro del viento colándose por las ínfimas rendijas de la ventana, a la espera de la llegada del nuevo día, el cual se antojaba cuanto menos interesante, y la verdad es que merecería la pena. Casi rendido caí, y en el trasunto de unos sueños que apenas recordé, transcurrió el resto de la noche. El día definitivamente se demostró prometedor. El sol, aquel extraño elemento últimamente, se decidió a acompañarme en busca de perder por fin durante unas horas de vista al asfalto. Y por qué no decirlo, aquel ambiente de apresurados por norma y costumbre todo el día. El tren me conduce raudo, pero aún no lo suficiente por entre túneles hasta el momento esperado. Devoro el libro de turno, con una cierta ansiedad, porque las sucesivas estaciones pasen lo más rápidamente y sin solución de continuidad, mero, pero necesario trámite. La mochila entre los pies, oliendo ya de lejos los aromas naturales, casi más inquieta que uno mismo, ante los pocos cambios de aire y para ella alegrías en estos últimos tiempos. Debo entornar por ello el mea culpa. La estación de autobuses parece la misma, y duro que recuerda a este viajero, ante la mirada diaria que la transita. Fuera de divagaciones, acudí presto a la taquilla, a por el billete salvoconducto, llave. A continuación, la visita muy habitual para comprar la prensa, aquella costumbre ya antigua y cada vez más denostada en contrapeso con lo digital de lo táctil. Creo que los dedos se van acostumbrando a aquel crujir hipnótico para medir las páginas, el olor en ocasiones demasiado intenso de la tinta, aunque recuerdo ya una veterana canción que decía algo así como que cada día compro el periódico, aun sabiendo que el crucigrama es lo mejor. De todas maneras, aunque los formatos no se me antojan la alegría de la vuelta a sus titulares. Dicho esto, otro café. Dicho esto, 2 absurdos cigarros. ¿En qué hora me apunté al club de expulsar humo proveniente de un cilindro con hebras vegetales y demasiado nocivas? Y toda la impaciencia contando los minutos. Parezco un agónico, pero las ganas están ahí, difíciles de gestionar. Y por fin, el momento clave, el ritual que lleva desde enseñar el billete hasta abrocharse el cinturón. Tras lo habitual de la siempre atascada salida de autobuses que parten hacia tantos y distintos lugares, al fin salimos hacia carretera, a toda sucesión de autovías, terrenos baldíos y poco bucólicos arcenes, todo ello conformando un poco atractivo paisajismo y escoltados por una sucesión de coches, llevando dentro de sí historias que seguro serían dignas de contar y seguramente más interesantes que estas que os estoy diciendo. Pasan los minutos y gana el interés de los visibles de la ventanilla. La vegetación natural va abriéndose paso poco a poco por una carretera que va despejándose de tráfico. El sol continúa acompañando, ni creación tiene, con la ilusión de que sea testigo de toda la jornada, o al menos eso espero. Vamos entrando en un paisaje adhesado, con un fondo sereno y bastante cargado de nieve, acastillada en las cumbres serranas, ofreciendo una vista digna de ser admirada y escrita y hablada, claro. Nos dirigimos hacia allá, aunque no será mi destino el recalar en aquellas latitudes. La verdad es que es un placer aquello de mirar por la ventanilla, aunque es cada vez menos solicitado. Ahora priman las pantallas o cabezadas con la cortinilla echada, cosa que no termino de entender, ya que parece que no hubiesen pegado ojo en toda la noche, cosa que creo poner en duda la más de las veces. La carretera se estrecha y definitivamente se han cortado los últimos lazos con la gran ciudad,
ante la sucesión de curvas entre cierta frondosidad, por entre un paisaje hosco y salvaje, en la medida de lo factible. Viñas, algún sembrado, y la vista imponente de ver un castillo, asomando por entre el caserío que anuncia la brevedad de la llegada al destino. Poco quedaba ya para por fin llegar. Ya en el pueblo las horas deberían ser aprovechadas al máximo, ya que el reloj no va a ofrecer tiempo ilimitado. Así que, y sin más dilación, los pasos me llevaron, para empezar, rumbo a las calles más antiguas, a las que he de llegar atravesando otras, por la verdad que mucho más comerciales y modernizadas, como pueblo que ya es capital comarcal y que no nos engañemos, no suscita un excesivo interés en esta crónica. Algo a tener en cuenta es que no resulta excesivo el frío, otro dato más que prometedor, aunque el viento tenga una cierta querencia, puedo desmentir el dato, descolocándome en los escasos cada vez más cabellos. Con paso sereno y gustosamente distraído, recorrí las calles del viejo pueblo, pensando en cómo ha evolucionado la vida, generalmente para mejor, claro está. Contemplo los escasos ya ejemplares de vivienda tradicional, aquellos de piedra y balcón corrido de madera, vestigios de un pasado más privativo, de asaz trabajo, pero también tengo que decir que más auténtico y, sobre todo, menos materialista. Cada lugar tiene sus propias peculiaridades, aunque los tiempos modernos se empeñan en homogeneizar lugares dispares, haciéndolos caer en lo anodino, en lo funcional, y que ya solo se distinguen en los escasos días de tal o cual fiesta local. Por ello, paseo con cierta felicidad por esas calles, ya que todavía quedan aquellos rincones auténticos que me llevan sin solución de continuidad hacia el campo, no sin antes beberme algo caliente en un bar de aquellos auténtico y deliciosamente de pueblo, esos lugares que son el pulso de cada lugar. En cuanto sales de las calles, el paisaje es bonito, sea la época del año que sea, y eso se debe reconocer. Caminos que los pies ya recorren por inercia, ya que he campeado por aquellos lugares pues unas cuantas veces, y reconozco que nunca me he cansado de ellos. El dilema aquí es en qué orden completaré los simbólicos ritos que me han llevado hasta aquí. La verdad es que los caminos andaban todavía un tanto castigados por la formación de barro, golpe de rodaz de neumáticos de vehículos diversos, aunque conseguí llegar airoso hasta aquel montecillo que surge al poco de salir a las últimas calles. Una escueta subida, pero que si no la conoces, la verdad es que puede ser no demasiado difícil esta vía el paso y no llegar hasta aquellas caprichosas piedras. Un bonito descansadero es, con vistas panorámicas de todo el pueblo, y un buen lugar para echar el almuerzo, escudriñando de la distancia los tejados de un número de viviendas que las claras dejan que no estamos hablando de una aldea perdida. Una de las mejores vistas son las de los montes, como farallones boscosos que cuando el día anda nublado ofrecen un hermoso espectáculo cuando las nubes se rompen contra las cumbres y cae la lluvia que hace que toda esta zona sea un auténtico vergel y en el cual llueve mucho más que en la capital. Una cura de sosiego ante las urgencias de la vida actual, la verdad. Continué por otros de aquellos lugares propios, secretos, si se quieren llamar así, con una repentina tristeza al mirar el reloj, ya que éste nunca perdona en su titánica tarea de anunciar la hora a sus sufridos poseedores. Sin tacto alguno, las horas pasan, y el momento de la vuelta ya sobrevuela mi cabeza. Haciéndome el remolón, sin cortarme apenas, volví al callejero del pueblo, con la dosis de campo más que absorbida, y estuve dando vueltas, aunque ya sin la nula prisa de la llegada, ya que los pasos me iban llevando, aun con algún que otro rodeo cociente, hasta la marquesa del autobús. Como ya andaba en otras claves, estaba imbuido de nuevo por los poderosos y largos tentáculos de la ciudad. A como unos minutos llegó el autobús, desandándose el paisaje, volviendo progresivamente hasta el lugar, allí donde estos minutos dieron sus primeros pasos. Claro que he terminado aquí. Mi único deseo es que os haya resultado interesante estos minutos de relato y tan solo añadir un sincero gracias por haberlos escuchado.